Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16. Y mantenga su Biblia abierta, yo luego le diré los versículos que vamos a leer. De momento, manténgala abierta, Evangelio de San Lucas, capítulo 16. Un soldado regresa de una misión peligrosa fuera de su país. Y cuando regresa le preguntan que cómo enfrentó, cómo vivió esa experiencia de ir a un campo de batalla. Y él respondió, aquello era un infierno. No le salía otra palabra, de alguna manera él trataba de dar a entender con esa expresión, aquello era un infierno, daba a entender el sufrimiento, la muerte o cómo era ese lugar donde estuvo. Un matrimonio toma la decisión de divorciarse, argumentando uno y otro qué es lo mejor que podían hacer. Le preguntan ¿por qué? Dice, porque la convivencia se ha convertido en un infierno. Y por eso llegaron a la conclusión de que era mejor que se separaran. Dos personas se ensarzan en una discusión en la calle y terminan insultándose la una a la otra diciendo, vete al infierno. Hoy día el término infierno es muy común. Se utilizan las conversaciones, se ruedan películas cuyo argumento principal es el infierno. Las religiones hablan acerca del infierno, aparecen en libros, en peleas y como digo, en insultos también la gente utiliza el término infierno. Y es un término que tiene una connotación o está relacionado directamente con dolor. El infierno está relacionado con tormento, con sufrimiento. Con daño en todos los sentidos y con deseos tal vez de que alguien sufra y por eso los insultan de esa manera, vete al infierno. Pero a pesar de ser un término muy común y habitual, hermano, realmente es un tema del que poco se escucha aún en el contexto de la iglesia. Y eso es lo que quiero hablar en esta mañana. Quiero hablar del infierno. Tal vez usted diga, bueno, ese tema no me gusta, podías haber hablado de otra cosa. Por supuesto, pero la Biblia habla acerca del infierno. ¿Qué hacemos? ¿Buscamos o hacemos una selección de lo que nos gusta y hablamos de eso y el resto no? Tenemos que hablar de todo, dado que la Biblia lo menciona, es importante. En la palabra de Dios aparece. Y hay algunas personas que para evitar este tema plantean toda serie de argumentos. Por ejemplo, algunos dicen, es que a la gente no le gusta escuchar este tipo de cosas. Parece que es un tema anticuado. He escuchado a alguno que dice, bueno, eso es un tanto fantasioso. Y lo he escuchado en el ámbito incluso de los cristianos. Entonces dicen que es fantasioso, sin embargo creen en hombrecillos verdes, en platillos voladores y en conspiraciones a nivel mundial. Yo no sé cómo pueden creer en unas cosas y en algo que dice la palabra de Dios no lo creen. Otros dicen que prefieren enfocarse y resaltar aquellas cosas de la Biblia que son más agradables y beneficiosas, como si hablar del infierno no fuera beneficioso para nuestra vida. Ha sido incluso, y hay gente que evita este tema porque prefieren no tocarlo porque es un tema que se presta a controversia, inclusive dentro del ámbito cristiano. Para muchas personas dicen que el infierno es un lugar físico donde se va a sufrir y a ser tormentado. Para otros dicen, bueno, es un estado del alma y así sucesivamente comienzan a sacar toda una serie de conjeturas. Algunos incluso comienzan a dudar de la existencia del infierno. Sin embargo, hermanos, hemos de decir en esta mañana que es un tema de suma importancia. Solamente por el hecho de que la Biblia lo menciona, es algo importante. Dios no nos revela, no nos ilumina en su palabra o pone en su palabra cosas por rellenar. El hecho que la Biblia lo mencione lo hace un tema de suma importancia. Y el mismo Señor Jesucristo habló de ello. Habló acerca del infierno. El contenido de esta enseñanza es un tema que debemos tratar, hermanos, con toda seriedad, como cualquier otro tema de la Biblia. No podemos decir aquello es importante y lo otro no es importante. Si Dios lo reveló en su palabra es porque es necesario incluso para nuestra vida tener ese conocimiento. El contenido de esta enseñanza, como digo, debe tratarse con seriedad por las implicaciones espirituales y morales para nuestra propia vida también. Ahora, la pregunta que nos hacemos en el día de hoy, veo que se han puesto muy serios, es ¿qué es el infierno? Si preguntas por ahí afuera, le preguntas a alguien, bueno, ¿y el infierno qué es? Te dirán, bueno, es el título de una película.
Otros te dirán, bueno, el infierno, los más acertados dirán, es un lugar feo, es un lugar malo al que no me gustaría ir. Otras personas te dirían, mira, el infierno es mi vida. ¿Por qué? Porque estoy pasando por diferentes situaciones, tengo conflicto, tengo necesidad, esto y lo otro, y dirán, mi vida realmente es un infierno. Otros te dirán que el infierno es su matrimonio. Otros te dirán que el infierno es convivir con su suegra y tantas otras cosas. Ahora, hay opiniones para todos los gustos y colores, hermano, acerca de este tema. Pero lo importante para un cristiano es qué dice la Biblia acerca del infierno. La gente puede tener 1000 opiniones. Tú puedes abrazar la opinión que más te guste o más te convenga, vamos a decir. Pero como cristianos, nosotros tenemos que abrazar, creer, recibir aquello que la Biblia nos dice, porque la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto o no, hermano? Y nuestra fe está en ella. La Biblia es 100% fiable, porque fue Dios mismo revelándola para todos nosotros. La Biblia llama al infierno con diferentes nombres: el lago de fuego y azufre, el fuego eterno, el fuego que no se puede apagar, lo llama también lugar de tormento, lugar de lloro y crujir de dientes, etcétera, etcétera. Cada uno de estos nombres revelan el carácter y la naturaleza de ese lugar. No es un lugar como para ir a pasar unas vacaciones, ¿vale? Es un lugar de tormento, es un lugar de aflicción. Así lo describe también la palabra, lugar de castigo eterno. Y ahora nombraremos algunos versículos porque hay muchos, y yo le animo que si usted tiene interés en este tema, en su casa tranquilamente estudie sobre ello y verá lo sorprendente que es este tema. Es un lugar de castigo eterno, no es temporal, no es que allí te vas a pasar una temporada y luego sales, no. Es un lugar de castigo eterno que dura por los siglos de los siglos. Es un lugar de pesar y de remordimiento. Y para ilustrar un poco, me gustaría que en Lucas capítulo 16, ya lo tiene abierto, del versículo 19 al 31, dice la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. La palabra esplendidez ahí significa desbordaba lujo y abundancia. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, o sea, de la casa de este hombre, del rico, lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Cómo estaba, hermano? En tormento, no estaba de vacaciones, ¿cierto? Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Y eso por qué? Dice: porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Se dan cuenta? Hay un denominador común, es un lugar de tormento, la persona estaba siendo atormentada. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengas ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y los profetas, y cuando habla de Moisés se refiere a la ley, ¿vale? Tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es una historia muy conocida por la mayoría de nosotros. Este hombre rico representa una serie de personas. El rico representa a aquellas personas que viven ignorando y rechazando a Dios en su vida. No lo limitamos solamente a esta persona, sino que esa actitud representa a todos aquellos que no quieren saber nada de Dios,
que día tras día Dios le da la oportunidad para creer, pero estas personas rechazan a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por la petición que él hizo. Puedes mandar a alguien que se levante de entre los muertos y vaya y le predique a mis 5 hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Él pertenecía a una familia que vivía ignorando y rechazando a Dios, y por eso estaba en ese lugar de tormento. ¿Cuántas personas hoy en día viven ignorando y rechazando a Dios, hermano? Y automáticamente usted y yo pensamos en la gente que está fuera del entorno de la iglesia, porque se da por hecho, se da por sentado de que nosotros nos acordamos de Dios. Pero quisiera hacerte la pregunta, tanto para ti como para mí, ¿vives teniendo a Dios presente en tu vida? ¿Vives teniendo a Dios presente en los planes y en los proyectos de tu vida? ¿Consideras a Dios en tus caminos, hermano? Porque en la Biblia hay una invitación y un llamado constante a considerarlo en todos nuestros caminos. ¿Cierto o no, hermano? Eso nos lo enseña la palabra de Dios. Pero uno tiene que hacerse esa pregunta: ¿cuál es mi actitud hacia Dios? ¿Me importa Dios realmente? ¿O solamente Dios es el argumento para reunirme de vez en cuando en la iglesia, hacer alguna que otra oración? ¿Hasta qué punto en mi vida Dios ocupa lugar o es importante? Deberíamos hacernos esas preguntas. ¿Buscamos la voluntad de Dios por medio de su palabra o vivimos según nuestros criterios? ¿Tomamos decisiones y hacemos las cosas de acuerdo a lo que yo creo o no creo que es correcto, o nosotros buscamos la dirección de Dios? Lo que quiero decir con esto, hermano, aún siendo creyente, nosotros tenemos que tener presente a Dios en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y esto no es simplemente un recordatorio, esto debe ser una realidad. A la hora de uno tomar una decisión determinada importante que afecta a la familia, que afecta a tu propia vida personal, deberíamos consultar con Dios si realmente Él es importante para nosotros. Si estás trazándote un plan a cara a 4, 5 años o 1 año por delante, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, ¿Dios está en esos planes? ¿Estás buscando la voluntad de Él o vives de espaldas a Él? El rico, este hombre, representa a aquellas personas que ignoraban y rechazaban a Dios. Y su destino fue ese lugar de tormento. Y esto es un reflejo de la sociedad hoy en día. No solamente eso, sino que este hombre representa a todos aquellos que viven sumergidos en los deleites de este mundo. Si se dan cuenta, hemos leído cómo él dice que hacía banquete una vez en semana, una vez al mes. No, aquí nos dice la palabra que lo hacía prácticamente todos los días, ¿verdad? Dice cada día, y hacía cada día banquete con esplendidez. Él estaba sumergido en los deleites de este mundo, y la palabra esplendidez, como dije anteriormente, tiene que ver con un desbordamiento de lujo, de abundancia y de todo. Él estaba centrado simplemente en provocar o producir deleite para su propia vida. Vivía solo para satisfacer sus necesidades, sus anhelos y su gusto. La visión que él tenía de la vida era él mismo, satisfacer todos mis caprichos, mis deseos y mis anhelos. También esa forma de pensar está ahí afuera. El problema sería que nosotros entráramos en esa línea de pensamiento. ¿Cuál es la visión que tú tienes acerca de la vida? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Estás más preocupado en simplemente satisfacer tus necesidades, en alcanzar tus sueños, en lograr tus objetivos? ¿Esa es la meta de tu vida? ¿Tiene que ver algo Dios en todo eso? Aquel hombre llegó a aquel lugar de tormento sencillamente porque la meta de su vida era satisfacer sus propios deleites. No solamente eso, sino que él era egoísta e insensible a las necesidades de otras personas. Era falto de misericordia. ¿Cómo lo sabemos? Porque Lázaro se ponía en la puerta a ver si caía algo, si tiraban algo a la basura de comida para poder ir a comer de esa comida. ¿Creen ustedes que él no era consciente de que Lázaro estaba en la puerta cada día tratando de buscar alguna cosa que tiraran a la basura para comérselo? Por supuesto. Pero su actitud refleja una actitud egoísta e insensible a las necesidades de otras personas. No siente el más mínimo interés por otro y se convierte en su propio Dios. Y ese, hermano, es el reflejo de la sociedad. Sabemos por lo que dice la palabra que este hombre muere y va a un lugar donde comienza a experimentar
tormento, angustia, dolor profundo. Es afligido por el remordimiento de no haber hecho lo correcto. Hay una desesperación porque incluso de ese lugar no hay posibilidad de salir. Ya lo dice Abraham en ese pasaje, ni de aquí pueden ir para allá, ni de allá puede venir para acá. La imposibilidad de salir de un lugar de tormento, eso crea una desesperación. Y basta con escuchar esas expresiones donde hemos hecho un poco de hincapié. Verso 24, porque estoy atormentado en esta llama. Avisen a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Y así sucesivamente la expresión tormento se repite, porque eso es parte de lo que tiene que ver con el infierno. Y saben, hermano, el Señor Jesucristo, por medio de sus enseñanzas, Él abre nuestro entendimiento respecto a este tema. ¿Y sabe qué nos dice el Señor? Que es un lugar que nosotros debemos evitar. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, el Señor está hablando acerca de la tentación. Y Él utiliza la expresión de una manera simbólica. Si alguno, su ojo le es ocasión de caer, está hablando simbólicamente, ¿vale? Nadie tome literal esto. Dice, sáquese su ojo, ¿vale? Porque mejor es que entre al cielo con un ojo menos que no al infierno, ¿verdad? Si tu mano te es ocasión de caer, mejor córtatela. Dice la palabra, vuelvo a repetir, es una forma simbólica de hablar para evitar el pecado, para evitar la tentación. ¿Por qué? Porque la posibilidad del infierno está. Ahí lo dice en ese pasaje. Y pasajes similares nos hablan de esto y el Señor, a través de su palabra, nos insta a evitar este lugar, ¿vale? No es que Dios manda gente al infierno. Dios nos llama a través de su palabra a evitar, hermanos, este lugar. Billy Graham, un predicador ya fallecido y de mucho prestigio, él repetía con frecuencia esta expresión: hay un cielo que alcanzar y hay un infierno que evitar, hermanos. Ahora, ¿quién va a ir al infierno? ¿Aquel con el que me enfadé y le dije vete al infierno? ¿Ese es el que va a ir? Miren, la Biblia nos habla de personas y de seres espirituales que compartirán ese lugar y el tormento que eso representa. Si usted va conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 10, fácil de encontrar este libro, empiece de atrás hacia adelante. Apocalipsis, capítulo 20, verso 10. Dice la palabra de la siguiente manera: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Recuerde, este es uno de los nombres, donde ya estaban la bestia, que previamente fueron lanzados allí, y el falso profeta. Y dice la palabra, y serán atormentados día y noche. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Nos dice la palabra que el infierno va a ser ocupado, entre otros también, por Satanás el diablo. Pero no para ser el rey, como nos pintan en los cuentos o en las películas, que él es el rey del infierno, él es el que manda allí, él es el que tiene el control. Eso no es así. Él va a ser atormentado, dice la palabra, por los siglos de los siglos. Pero no solamente estos seres espirituales son los que van a estar ahí. La Biblia nos dice que aquellos que viven en una práctica constante de pecado. Ya que tiene su Biblia abierta en el libro de Apocalipsis, vaya al versículo número 8 del capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Dice la palabra de la siguiente manera: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte ¿dónde? ¿En la herencia? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Déjeme leerle ese versículo en la Nueva Traducción Viviente. Simplemente escúcheme. Dice de la siguiente forma: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Y como este hay otros pasajes paralelos. Si usted va a Primera de Corintios, no hace falta que lo busque, yo se lo voy a leer. Pero en Primera de Corintios le doy la cita, capítulo 6, versos 9 y 10, dice de la siguiente manera, ya lo hemos leído semanas atrás: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
Y luego comienza a desglosar una lista de personas que practican, que su vida es una práctica constante de este pecado. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y yo pregunto, si ellos no van a entrar al reino de Dios, ¿a dónde van a ir? Por descarte, al infierno. Lo que van a heredar es el lago de fuego y azufre. Pasajes paralelos nos lo enseñan así también. Tal vez usted diga, bueno, menos mal que yo no estoy en esa lista, menos mal que yo escapo de esa lista. Hay otro grupo de personas que van a ir también al infierno, hermano. En el libro de Apocalipsis, el capítulo número 20, versículo número 15, dice la palabra. Capítulo 20, verso 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, uno puede vivir una vida de práctica de pecado, etcétera, etcétera. Sabemos cuál es el destino. Pero aquellas personas que dicen yo vivo una vida sana, una vida normal, pero la Biblia dice si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, que será abierto en un momento determinado, tú irás al lago de fuego y azufre, donde hay un tormento por los siglos de los siglos. Y esta expresión de estar escrito en el libro de la vida, habla de aquellos que le han entregado su vida al Señor Jesucristo. Todas aquellas personas, sean como sean, que han entregado su corazón al Señor, que han ido en una actitud de arrepentimiento, que han aceptado la gracia o por gracia el perdón que Dios le ofrece a través del sacrificio de Cristo, todas esas personas, dice la Biblia, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y esos libros serán abiertos porque el libro de las obras también será abierto. Y toda aquella persona que no aparezca escrita en ese libro dice que el destino eterno será el lago de fuego. Ahora, muchas personas argumentan, si Dios es bueno, si Dios es amor, ¿por qué envía Dios la gente al infierno? Escúcheme bien, Dios no envía a la gente al infierno. De hecho, si se da cuenta, constantemente está diciendo que debemos evitar el infierno. Por lo tanto, no puede haber una contradicción que Dios diga, evita el infierno y que luego te diga que Él es el que te manda al infierno. Entonces, ¿cómo es eso? Son nuestras decisiones, hermano. Son nuestras decisiones las que nos llevan al infierno. ¿Qué decisión? La decisión de rechazar la salvación que de manera gratuita Dios nos ofrece por medio de Cristo. Si tú rechazas esa salvación que Dios te da por gracia, que no tienes que hacer nada para obtenerla, sencillamente creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, recibir ese perdón, si tú no lo recibes, sino que lo rechazas, evidentemente esa decisión es la que te llevará al lago de fuego y azufre. De hecho, debo decir que el mundo, tal como lo conocemos, va camino al infierno. Parece el título de una película, de hecho hay una película que se llama Carretera al Infierno. Pero el mundo va camino al infierno. ¿Se me ocurrió? No, lo dice la Biblia. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3 y verso 18, dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice la palabra? Dilo, José. Ya ha sido condenado. No es que voy a ver cuando me muera para dónde voy, si para el cielo o para el infierno. No, la Biblia dice que el rechazo deliberado de esa gracia salvadora de Dios, el no querer creer en el Señor, ya me coloca en una posición de condenación. ¿Por qué? Porque dice el versículo, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo la Biblia en este pasaje? Que todas las personas que no han creído en Jesús como Salvador están ya en condenación y van camino al tormento eterno. Eso es lo que nos dice la palabra. Ahora, ¿se puede evitar el infierno? Por supuesto, se puede evitar. Y constantemente la Biblia nos habla acerca de eso. En el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 3 y verso 16, la mayoría de ustedes se conocen ese pasaje. Porque de tal manera que amó Dios al mundo. Ese amor lo manifestó y lo demostró de alguna manera, haciendo que enviando a su Hijo para que todo aquel que en él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el camino para yo evitar el infierno es creer en Jesucristo, es entregar mi vida a Jesucristo. Desde ese momento yo paso de condenación a salvación. Luego tengo que vivir evidentemente una vida acorde a su voluntad. Soy salvo por gracia, por medio de la fe, dice la palabra. No porque hayas hecho algo impresionante o eres muy inteligente. No, eso no salva a nadie. Solamente, y esto lo sabemos todo, pero hay que reforzar esa idea en nuestra mente y en nuestro corazón. La salvación es gratuita. La consiguió Cristo en la cruz del Calvario. Yo no puedo hacer nada para salvarme. La Biblia dice en el libro de Hechos que en ningún otro hay salvación. Debo creer en Él, debo aceptar el perdón que Él me ofrece. Entonces yo paso a salvación, dice la palabra. Evito el infierno. Pero eso implica también que mi vida, a partir de ese momento, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, tengo que caminar una vida acorde a su palabra. ¿Y por qué todo esto? Porque el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que la manera de evitar el infierno, la manera de cambiar el rumbo de nuestra vida e ir a un lugar llamado paraíso, cielo, es creer en Jesucristo, hermano, y entregar nuestra vida a Él. Mire, la existencia del infierno nos habla de muchas cosas, nos habla incluso de Dios. Y déjeme nombrarle rápidamente 4 cositas de las que nos habla, por decirlo de alguna manera, el infierno. La existencia del infierno nos habla del carácter justo de Dios. Imagínate por un momento que te levantas en la mañana y tu esposo agarra su coche para ir a trabajar. O tú te levantas y coges a tus niños y los llevas caminando al colegio. Pero sucede de que un hombre borracho va con su coche, salta al semáforo, salta a un stop y choca con el coche de tu esposo y tu esposo muere. O arrolla a tu esposa y a tus niños y mueren porque un borracho agarró un coche e infringió una ley y los mató. Y a todo esto añádele que las autoridades no hacen absolutamente nada. Tu familia está muerta, tu esposo está muerto y el borracho está vivito y coleando. ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cómo te sentirías en ese momento? ¿Qué dirías en esa situación? Lo primero que dirías, estoy convencido, es que esto es injusto. ¿Qué pasa? Que no hay justicia. O sea, una persona borracha infringe la ley, mata a otro ser humano y no pasa nada. Rápidamente tú te molestarías. ¿Por qué? Porque en tu concepto de la justicia y en tu concepto de lo que es correcto, una infracción, en esa idea que tú tienes de lo que es justo, una infracción exige un castigo. Una infracción exige unas consecuencias, ¿cierto o no? Tu sentido de la justicia, tu sentido de lo que es correcto, de lo que está bien o de lo que está mal, te dice, esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, y perdonen mi insistencia, tu concepto de la justicia te dice eso. Y siendo que nosotros, la Biblia dice que nuestra justicia, la justicia del hombre comparada con la de Dios, es como trapos de inmundicia. Pues si nosotros siendo así, actuamos de esa manera, pudiéramos entonces comprender que el carácter justo de Dios, hermano, no puede pasar por alto el pecado. El carácter justo de Dios implica que justamente justifica la existencia de un infierno. El hecho de que haya un infierno declara que hay un Dios justo, hermano. La existencia de un infierno nos declara o nos enseña acerca del carácter santo de Dios. Nos enseña de que no todo vale en la vida. No se puede vivir de una forma contraria a la moral y santidad de Dios y pensar que no habrá consecuencias en la vida. Las hay, hermano. El carácter santo de Dios no le permite pasar por alto el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no mira para otro lado? ¿Por qué si Dios es bueno? No, porque Él es santo. Y ese carácter santo no le permite pasar por alto el pecado. Por eso la Biblia reitera en muchos de los pasajes y algunos de los que hemos leído, dice que los que practican tales cosas que no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un capricho ahora y no quiere dejar entrar a esta gente. No, porque Él es santo.
Y Él no puede permitir el pecado. No solamente no heredarán el reino de los cielos, sino que tendrán su destino eterno en el lago de fuego. O sea, la existencia del infierno me dice que Dios es santo. La existencia del infierno me dice que Dios es justo. La existencia del infierno me habla del carácter misericordioso de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos recuerda que hay un camino a la salvación, que hay un camino para librarse de ese lugar. Dios nos ofrece la oportunidad de librarnos de la condenación eterna y su amor por nosotros, como ustedes ya saben, hizo que Cristo muriera en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestros pecados, ofreciéndonos así la salvación por medio de nuestra fe en Él. Por lo tanto, la existencia de ese infierno manifiesta el carácter misericordioso de Dios. Y uno más para terminar. Puede haber mucho más. Pudiéramos seguir ampliando este tema. La existencia del infierno confirma que Dios es verdadero. La Biblia lo dice, Dios es verdadero. ¿Por qué? Su palabra nos advierte de la existencia del mismo y nos llama a evitarlo. Por lo tanto, el hecho de que exista ese lugar confirma que Dios es verdadero, hermano. Termino diciéndoles que el infierno es una realidad que nosotros no podemos ignorar o tomar como un juego. Casi nunca se oye hablar de eso. Y como no conocemos, o muchas personas no conocen las consecuencias que puede haber o que existen por no creer en Jesús o por no vivir una acorde a su voluntad, la gente se toma incluso su fe demasiado relajada, sin darle la importancia que merece. Jugueteamos con el pecado, hacemos esto, hacemos lo otro, no pasa nada. Tal vez no lo dices, pero lo piensas al hacerlo. Al fin y al cabo, Dios es bueno. Justamente porque Él es bueno, existe un infierno. Le parezca a usted una contradicción, pero esa es la realidad. Entonces, no podemos ignorar esto y tomarlo como un juego. El infierno no es un lugar de entretenimiento, es un lugar de tormento, de aflicción, del que nunca se sale, hermano. Como muchos dicen, no, a base de pagar rezos y oraciones y lo comparan con ese purgatorio. Eso no existe, hermano. La Biblia no habla de ese lugar. Del infierno no se puede salir. Ya allí no habrá otra segunda oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de enderezar nuestra vida y ponernos en orden delante del Señor. ¿Por qué? Porque al salir de esa puerta no sabemos lo que va a pasar con nosotros. No lo sabemos, hermano. El infierno no solamente no es un lugar de entretenimiento, no es un lugar al que va la gente para broncearse, no es un lugar para bañarse con aguas termales, como alguno tratando de ridiculizar esa enseñanza habla de toda esta serie de cosas. Algunos pintan el infierno como una gran discoteca donde va todo el mundo a divertirse. Eso no es así, hermano. No nos engañemos con esas cosas. Su existencia nos recuerda la gravedad del pecado y la necesidad urgente de la salvación para cada uno. También nos muestra la importancia de tomar decisiones respecto a Dios. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Siendo consciente de que esta realidad está ahí, que hay un lugar horrible. Mire, no hay palabras para describir, en términos humanos, no hay palabras que pudieran describir cómo es eso. El apóstol Pablo dice que tuvo una visión del cielo, del paraíso. Él habla del tercer cielo, dice la Escritura, donde vio y oyó cosas inefables y utiliza otra expresión para tratarnos de decir que son cosas que no se pueden expresar en términos humanos. No hay palabras que puedan describir la belleza, la grandeza, la hermosura del cielo. Invierta eso. Asimismo, no hay palabras que puedan describir lo horrible, lo trágico, lo tormentoso, lo angustioso que es el infierno. No hay términos humanos. Por eso la palabra nos dice, debes evitar este lugar. El Dios de amor nos llama a evitar ese lugar y Él nos ofrece la salvación, Él nos ofrece el camino hacia el reino de los cielos. Él nos ofrece la oportunidad de pasar de condenación a salvación. Por lo tanto, la existencia de ese infierno nos muestra la importancia de tomar decisiones con respecto a Dios y a nuestra vida espiritual. No podemos vivir ignorando esta enseñanza, hermanos, que la palabra de Dios nos da. A través de esto nosotros somos exhortados a que usted puede decir, ya soy creyente, Dios me ve como un santificado. Gloria a Dios.
Pero la Biblia dice que el que está santificado, santifíquese más. Eso dice la palabra. Tómate tu vida espiritual en serio. No juzgues o relaciones tu vida espiritual o tu nivel de preocupación que no vaya en línea a lo que ves aquí en el documental o en la película o en esto o en lo otro. Mira a través de la palabra de Dios. Saben, uno le da la seriedad que esto merece cuando nosotros aprendemos a través de la palabra, conocemos quién es Dios. Usted puede amar mucho más a Dios en la medida que usted conoce quién es Él. Usted puede tener una adoración más profunda a Dios en la medida que conoce quién es Dios. En la medida que crecemos espiritualmente vamos teniendo una mayor comprensión. Le vamos a dar la seriedad que tiene este lugar, el infierno, en la medida que nosotros conocemos también el amor de Dios, quién es Dios y de lo que Dios nos ha librado. Por lo tanto, tus decisiones con respecto a Dios, con respecto a tu vida espiritual, ¿cómo están? ¿Te estás santificando más? ¿Te estás acercando más a Dios? ¿Vives en un excesivamente relajado? ¿Vives bajo la premisa de no pasa nada? Da igual, al final Dios me perdonará, Dios conoce mi situación, Dios me entiende. Y una cantidad de argumentos que nos inventamos para justificar que vivimos de la manera que vivimos. Pero eso no es así, hermano. No nos engañemos. Este lugar es real. Y quiero cerrar esta meditación o esta reflexión, que si aún no le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, hoy es un buen momento para ello. Hoy es día de salvación. Estás a tiempo de entregarle tu vida al Señor, de abrir tu corazón, de aceptar el perdón que Él te ofrece, de pasar de condenación a salvación, de muerte a vida. Hoy es un buen momento para ello. Y te invito que si no lo has hecho todavía, lo hagas. Que des ese paso de fe y digas, Señor, quiero creer en ti, quiero arrepentirme de mis pecados, quiero confesar que tú eres el Señor, quiero pedirte perdón por mis pecados, quiero que entres a vivir en mi vida, me perdones, quiero pasar de condenación a salvación. Es así de sencillo, pero uno no debe hacerlo por presión, sino por convicción. Uno no debe hacer las cosas o sencillamente pensando que repetir estas palabras que he mencionado ya nos abre las puertas del cielo. Si tú no eres consciente de lo que estás haciendo, eso no sirve para nada. Lo puedes repetir 1000 veces, todas las veces que tú quieras, pero tienes que tener la convicción, el anhelo de que realmente yo necesito a Dios. Y si lo haces, ¿sabes qué? El Espíritu de Dios vendrá a morar en tu vida. Dios te perdonará, serás una nueva criatura y tendrás un libre acceso y entrada, no solamente al trono de la gracia a pedir ayuda, sino al reino de los cielos. Amén, hermanos. Vamos a